Vamos a orar, hermanos, para iniciar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Espero que esta reflexión nos ayude a todos, hermanos, nos edifique y podamos, hermanos, hacer una reflexión, un autoexamen en nuestras vidas y podamos reconocer en qué estamos fallando para que Dios nos dé la fortaleza, nos dé la victoria sobre nuestras debilidades, sobre nuestras luchas. Así que vamos a orar. No se olviden, hermanos, de compartan esta clase de temas para poder llegar a muchas almas con la verdad presente. Y no se olviden, hermanos, de suscribirse al canal. Mi canal oficial en YouTube se llama Apología Adventista. Es mi canal oficial donde subimos temas sólidos y profundos de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a orar, hermanos. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que nos des sabiduría, inteligencia para que podamos conocer este mensaje y lo podamos asimilar y aplicar a nuestra vida. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar esta presentación, que ellos sean edificados con el conocimiento de tu palabra. Bendice a tu siervo, Señor, que se pueda darse a explicar y que podamos ser edificados para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Ok, mis hermanos, quiero que compartan este material porque necesito, hermanos, que conozcamos esto. Necesito, hermanos, que conozcamos la gran misericordia de Dios y el amor de Dios que tiene para con nosotros. Por mucho tiempo, hermanos, yo me preguntaba, ¿por qué Dios en la Biblia permitió que se registraran errores de grandes hombres de Dios? Por ejemplo, del rey David. Errores tenemos en la historia bíblica unas historias muy tristes. Por ejemplo, ¿cómo es posible que dos hijas se hayan acostado con su padre? Hablo de las hijas de Lot cuando se acostaron con su padre. La caída del rey David, la caída de Salomón, el pecado del apóstol Pedro. Y pudiésemos mencionar tantos errores que cometieron los siervos de Dios. Inclusive hay una historia donde dice que el profeta Elías quería quitarse la vida. Imagínense, el profeta de Dios llegó un momento donde se decepcionó, si podemos usar esa palabra, se deprimió que quería quitarse la vida. El profeta Elías, imagínense, hermano. Grandes hombres de Dios, por ejemplo, tenemos el pecado de Moisés. Tenemos el pecado de grandes hombres de Dios. La pregunta que yo me hacía, hermanos, es la siguiente. ¿Por qué Dios en su palabra permite que se registren estas cosas? Y quiero que pongan atención, hermanos, porque vamos a sacar una enseñanza profunda para nuestra vida. ¿Por qué en la Biblia no se dejaron solamente las cosas buenas de los hombres de Dios, sino que también se registraron las cosas atroces que hicieron? Por ejemplo, tenemos algunos hijos de Jacob, que eran grandes malos. Unos eran delincuentes, otros eran asesinos, otros eran adúlteros, violadores. Inclusive dos hijos de Jacob violaron a su propia hermana. O sea, estoy explicando esto, hermanos, para que veamos de que por qué Dios permitió que en la Biblia se registraran hechos atroces y vergonzosos de los siervos de Dios. Interesante, hermanos, muy interesante. Y saben, hermanos, la conclusión que llegué. A la conclusión que llegué, hermanos, es que Dios tiene un propósito por el cual Él permite que estas cosas atroces de los siervos de Dios se hayan registrado en la Biblia.
Hay un versículo que está en Romanos, parece que es Romanos 14, versículo 4. Vamos a ver si ese versículo en Romanos capítulo 14, versículo 4. No es ese, vamos a ver si es Romanos. Pero es un versículo que está en Romanos, se me ha escapado de la mente, pero es un versículo que dice Pablo que las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza, para que a través de las escrituras tengamos consolación y esperanza. Yo creo que en Romanos está, en Romanos 14, no sé, pero en el libro de Romanos está. Ese versículo no lo traía aquí en mi guión, se me acaba de venir a la mente. Pero es importante, hermanos, notar de que Dios permitió que estos hechos de los siervos de Dios se registraran en la Biblia con un propósito, para demostrar de que no importa los errores que hayamos cometido en la vida, lo importante es que nos arrepintamos y nos levantemos en el nombre de Cristo. Y por eso es que Dios permitió que estas cosas atroces se registraran en la Biblia, que estos hombres de Dios no solamente cometieron su pecado, sino también se levantaron y fueron un testimonio vivo para las generaciones que iban a seguir. Por ejemplo, vemos el pecado de David. Dios registró el pecado de David en la Biblia para demostrar de que estos siervos de Dios no se quedaron postrados allí, sino que se levantaron. Algo otros no se levantaron, aunque todos tuvieron la misma oportunidad, pero otros se quedaron postrados. En esta historia, hermano, queremos analizar el pecado de Salomón, hermanos. Es terrible, hermanos, la historia de Salomón. El objetivo de esta presentación, hermanos, es para que nosotros podamos animarnos. Si estamos pasando por un momento difícil, por algún problema, no sé lo que podamos estar pasando. Solo Dios conoce nuestras luchas, nuestras dificultades. Y solamente Dios conoce sus luchas y sus dificultades, hermano. Así que este estudio lo vamos a hacer como una reflexión. Así que vamos a ver un poco la historia de Salomón. Vamos a ver de que fue una historia de grandes bendiciones, pero fue una historia, una parte de la vida de Salomón donde fue una historia muy triste. Y vamos a ver el final de la vida de Salomón. Hermanos, según la Biblia, hermanos, el rey Salomón fue el hombre más sabio del mundo después de Cristo. Noten lo que estoy diciendo, hermano. El hombre más sabio por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Pero después de Cristo le sigue el rey Salomón. Tanto que se ha hablado del rey Salomón, hermanos. La Biblia tiene mucho que hablar del rey Salomón, el hombre más sabio del mundo. Y quiero, hermanos, que se concentren, hermanos, porque vamos a sacar una enseñanza espiritual para nuestra vida. La Biblia enseña de que Dios, en cierta ocasión, que fue en la noche, se le apareció a Salomón. O sea, Dios le habló a Salomón, no se sabe si fue una visión o solamente Dios le habló a la mente de Salomón. Pero es interesante que Dios le dice a Salomón, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y saben que Salomón dijo, una gran oferta, imaginémonos, hermanos, que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todas las riquezas del mundo, el dueño del universo, nos dijera a nosotros, por ejemplo, que me dijera Dios a mí, me dijera en una noche que se aparezca y me diga, Rafael, pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Sería algo espectacular. La pregunta es, ¿qué pidiéramos?
Yo quiero que nos pongamos en el lugar de Salomón, hermanos. ¿Qué pidiéramos si Dios se aparece y nos dice lo mismo que le dijo a Salomón? Pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Quizás muchos, así como está la crisis económica en el mundo, quizás pidiéramos ser los más millonarios del mundo, tener millones de dólares. Quizás otro dijera, bueno, quiero ser inmortal, no quiero nunca morir. Es cierto, porque nadie quiere morir. No sé, cualquier cosa podemos pedir. Si se nos apareciera una oferta de esta clase, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Esto está en 2 Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 10. Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y note qué interesante Salomón lo que dijo. Estoy leyendo, hermanos, 2 Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 10. Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo, porque el padre de Salomón era David. Y dice, confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Ahora noten lo que dice Salomón. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Se refería al pueblo de Israel. Noten qué interesante lo que Salomón está pidiendo. Dice, dame sabiduría y ciencia para poder gobernar este pueblo. Imagínense qué interesante lo que pide Salomón, sabiduría. Y esto está también registrado, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 3. Ahí está registrado donde Salomón pide también sabiduría para gobernar al pueblo, hermanos. Y en efecto, hermanos, todo rey político, en este caso como era Salomón, debe de pedir sabiduría, hermanos. Imaginémonos, hermanos, el gran trabajo de poder gobernar a una nación con leyes, servir de juez para dar consejo. Salomón sabía la obligación grande que iba a tener en gobernar al pueblo de Israel. Y Salomón dice, dame sabiduría, Señor, necesito sabiduría para gobernar a este pueblo, el pueblo de Israel, hermanos. Esto es de admirar de Salomón, hermanos, pedir sabiduría. Aunque estaba en su libre elección pedir dinero, pedir riqueza. Y dice en 1 Reyes capítulo 3, dice que Dios, por haber pedido sabiduría e inteligencia para gobernar a Israel, dice que Dios le tuvo que dar sabiduría y le dio también riquezas. O sea que Salomón, por haber pedido sabiduría, Dios le dio también muchas riquezas y mucho conocimiento. Imagínense, hermano. Dios le dice a Salomón, por haberme pedido sabiduría, yo te daré riquezas. Ahora, es interesante que la Biblia dice que Salomón llegó a ser un hombre tan sabio que su fama se reconoció por todo el mundo. Noten cómo dice 1 Reyes, capítulo 4, versículo 32 al 34. 1 Reyes, capítulo 4, versículo 32 al 34 dice, noten, aquí habla de la sabiduría de Salomón, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Qué tremendo, hermanos. O sea que Salomón de todo esto sacó proverbios. En efecto, ustedes cuando ven el libro de Proverbios están leyendo la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Y dice también el texto, y para oír sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama
de su sabiduría. Qué tremendo, hermanos. Noten que la sabiduría de Salomón se hizo tan famosa que dice el texto que venían todos los pueblos de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama y sabiduría de Salomón. Tremendo, hermanos. Un hombre extremadamente sabio. Imaginémonos, hermanos, hay una historia en la Biblia que en los tiempos de Salomón no habían jurados como los hay. En los tiempos de Salomón no habían jurados ni cortes como las que hay hoy. Que cuando alguien pone una demanda va a una corte o a un juicio. En aquel tiempo no había eso. Salomón tenía que servir de juez y de consejero. Era rey de Israel. Porque los reyes desempeñaban una función de juez en el pueblo de Israel, en la teocracia de Israel, en la esfera civil de Israel. Es interesante que en la Biblia está una historia donde dice que dos mujeres llevaron a un caso donde Salomón. Y resulta que dice, esta historia está en la Biblia, donde dice que dos mujeres estaban durmiendo y el mismo día, en la misma noche, las mujeres habían tenido un hijo. O sea, una mujer había tenido un hijo y la otra había tenido un hijo. Y en la noche, en el mismo lugar, o sea, donde estaban las dos mujeres. Y dice la historia bíblica que una mujer inconscientemente se recostó en el niño, o sea que lo ahogó. Y el niño amaneció muerto, el bebé en la mañana. Así que la mujer cuando vio a su bebé que estaba muerto, quería adueñarse del niño que estaba vivo, que era el de la otra mujer, haciéndose pasar como que era la propia madre legítima del niño vivo. Y el niño muerto se lo estaba acreditando a la otra mujer que no lo había matado. Esto está registrado en la Biblia. Y dice que las dos mujeres llevaron este caso donde Salomón, imagínense, un caso muy difícil para saber de quién estaba diciendo la verdad y de quién era el niño verdaderamente. Imaginémonos que ahí en ese tiempo, hermanos, no había ni tan siquiera un examen de ADN. ¿Saben qué es un ADN? Es cuando se le saca sangre al niño y al padre y se va a un laboratorio para ver si es el padre progenitor del niño. En aquel tiempo de Salomón no habían esta clase de exámenes de ADN. Así que Salomón, para solucionar este caso, usó solo sabiduría, hermano. Es interesante que Salomón, al ver de que una mujer decía, este niño es mío, y la otra decía lo mismo, este niño es mío, bueno, dice Salomón, llama a un soldado y le dice, parte el niño en dos mitades, y una mitad se la das a una mujer y la otra mitad a la otra. Imaginémoslo. Y así se acaba el problema. Pero Salomón sabía perfectamente bien de que la propia madre progenitora iba a preferir mejor que el niño, sin hacerle daño, se le diera a la otra mujer. Inmediatamente la Biblia dice que la propia madre salta inmediatamente y dice, no maten al niño. Y dice que esta mujer que dijo, no maten al niño, déselo a la otra mujer. Inmediatamente Salomón pudo reconocer que la verdadera madre del niño era la que prefirió mejor regalar al niño entero y no cortarlo por mitad. Salomón descubrió que la propia madre, que iba a amar a su niño verdaderamente, no iba a permitir de que el niño lo partieran en dos mitades. Terrible, hermanos. Eso se llama sabiduría. Imagínense venírsele de repente que dos mujeres lleguen con un caso de esos. ¿Qué hacer en un caso? En un caso que se necesita solucionarse en el instante. Pensar qué hacer en un caso de eso. Y Salomón, imagínense, cuando uno lee esas historias, dice, qué impactante, qué sabiduría tenía este hombre de Dios. Casos así le llevaron a Salomón cuando estaba en su reinado. Y noten cómo dice que la fama de Salomón, la sabiduría de Salomón se hizo tan grande en el mundo que dice que hasta una reina, la reina de Saba, escuchó hablar de la sabiduría de Salomón y vino a visitar a Salomón. Note cómo se expresa Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado,
Noten, hermano, la fama no era de Salomón. Quiero que entendamos, hermano. La gloria era para Dios. La sabiduría y la fama que tenía Salomón no era porque era algo innato de Salomón, era porque Dios se lo había dado. Quiero que entendamos esto, hermano. La gloria tenía que ser para Cristo, el Rey de Reyes, el único sabio e inmortal, dice Pablo. O sea que debemos entender este punto, hermano, y que quede claro que todo lo que los seres humanos tienen debe de ser para glorificar el nombre de Dios. No importa si es conocimiento, no importa si son dones materiales o espirituales. La gloria debe ser para Cristo. Y note como dice la cita, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Noten que aquí se recalca, la gloria es para Cristo. O sea que la sabiduría que tenía Salomón era por el nombre de Jehová. Dice, vino a probarle con preguntas difíciles. Y dice el texto de que Salomón le contestó todas las preguntas a la reina de Saba. Eso lo dice los versículos 3 y 5. Primer Reyes capítulo 10, versículo 3 al 5 dice, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestara. O sea, yo me imagino en esto. Yo imagino, hermano, no es malo imaginarse o deducir. Yo me imagino que Salomón le ha de haber contestado a la reina Saba algunos ejercicios pesados de álgebra o aritmética. No sabemos qué ecuaciones cuánticas de física le ha de haber elaborado y contestado el rey Salomón a la reina de Saba. No sabemos qué pregunta más difícil le ha de haber dicho la reina de Saba al rey Salomón. Y Salomón dice que todas se las contestó. No sabemos qué preguntan. Noten que no dice, noten el texto no dice que hubo algunas preguntas o hubieron algunas preguntas que Salomón no pudo contestárselas. Dice, noten cómo dice, y Salomón contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, qué terrible, hermanos, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalan y sus holocaustos que se ofrecían en la casa de Jehová, se quedó la reina de Saba, dice, asombrada. Hermanos, qué poderoso es, hermano, cuando un hombre está en las manos de Dios. Todo prospera, hermano. Cuando un hombre de Dios está en las manos de Dios, hermanos, es próspero. Prospera aún hasta los que están alrededor de él. Noten qué interesante. Dice que la reina de Saba se quedó asombrada. Interesante. Noten cómo dice 1 Reyes capítulo 4, versículo 29 al 30. 1 Reyes capítulo 4, versículo 29 al 30 dice, y Dios dio a Salomón, ¿quién se la dio, hermano? Escuchen lo que voy a decir, voy a hacer un paréntesis. Una persona puede tener hasta 10 títulos universitarios de maestrías en la pared. Eso no significa que esa persona sea sabia. Puede ser inteligente académicamente, pero no sabio. ¿Me doy a explicar, hermano? Una persona puede tener maestrías por doquier, ingeniero agrónomo, ingeniero civil, puede ser un PH, un erudito, puede ser un antropólogo, un zoólogo, un políglota, un bilingüe, cualquier cosa que haya ido a estudiar a una universidad. Yo le puedo llamar a esa persona, es una persona inteligente, pero eso no significa que sea sabia. La sabiduría, hermanos, es un don exclusivo que proviene de Dios. La sabiduría, hermanos, es algo que proviene solamente de Dios. Dice el proverbio de Salomón, y Salomón conocía perfectamente bien esto,
Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso dice Proverbios 1:7. Y dice el versículo que estamos leyendo, 1 Reyes 4:29 al 30, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que estaba a la orilla del mar. Qué terrible, hermanos. Mire, cuando yo leo estas palabras me da este escalofrío. Imagínense qué potente era la sabiduría y el conocimiento que tenía el rey Salomón. Cómo la Biblia lo describe. Quiero que lean conmigo el texto. Hermano, no sé si ustedes están leyendo la Biblia conmigo, hermano. Espero que tengan la Biblia ahí conmigo. Porque me interesa que estos textos los lean, hermano. Porque estoy leyendo pura Biblia. Y ya vamos a leer unas citas del Espíritu de Profecía, cómo el Espíritu de Profecía amplía esto. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. No dice grandes, dice muy grandes. Y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, que toda la sabiduría y que toda la sabiduría de los egipcios. Hermanos, los egipcios eran inteligentes, hermanos. En las culturas egipcias y babilónicas había un gran conocimiento de ciencias, de idioma, de todas las ramas que existen hoy en día. Vienen de los egipcios y de los babilonios y de muchas culturas de misterio antiguo. Y aquí noten cómo describe aquí este texto. Dice que aún fue más sabio que todos los orientales y más sabio que la sabiduría de los egipcios. Terrible, hermanos, terrible. Salomón, el hombre más sabio del mundo después de Jesucristo. Terrible, hermanos. Esta fue la primera etapa de la vida del rey Salomón. Grande. Creció tan grande que todos los reyes de todo el mundo de aquel entonces conocieron la sabiduría de Salomón. Imaginemos, los hermanos, que Salomón se hizo sabio, Salomón se hizo famoso por la sabiduría que Dios le había dado. Y hoy la gente, ¿por qué se hace famosa hoy en día, hermanos? ¿Por qué se hace famosa la gente hoy? Por ejemplo, yo veo en las redes sociales, hay gente que se hace famosa por hacer ridiculeces en las redes sociales. Imagínense, gente que por hacer ridiculeces en las redes sociales son millonarios. Imagínense. O sea que cómo el mundo va devolucionando, vamos para atrás. Hay gente que se hace famosa en las redes sociales por su cuerpo que tiene, por el cuerpo que tienen. La gente sigue a esa gente por el cuerpo. Otra gente se ha hecho famosa por cosas malas. Pero noten que Salomón no se hizo famoso por hacer payasadas en un TikTok, aunque no lo había en ese entonces, pero estoy haciendo la aplicación para que entendamos el principio. Porque hoy en día la gente famosa, por ejemplo, hermanos, yo estaba observando, hermanos, en una red social, donde una mujer, yo me quedé impactado en esa noticia, una mujer por hacer payasadas en una red social, ganaba en 3 horas de hacer payasadas $7,000. Lo que gana un salvadoreño en 10 años. Terrible, hermano. La gente hoy en día, en la sociedad en que vivimos, hermanos, está corrompida. Se hacen famosas por ridiculeces, por payasadas, por vulgaridades, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos de que Salomón se hizo famoso por la sabiduría que Dios le había dado. En una época donde no había redes sociales, no había TikTok, no había Facebook, no había YouTube, no había Spotify, nada de eso. O sea, era porque la gente llegó a conocer la gran sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Terrible. Esos eran los años más floridos de la vida de Salomón. Pero ahora, hermanos, vamos a ver una segunda etapa de la vida de Salomón. Y esta etapa, hermanos, es muy triste, hermanos. Esta segunda etapa, hermanos, que vamos a ver de la vida de Salomón, hermanos, es una etapa
donde demuestra que cuando un hombre se aparta del camino de Dios, su reino se le viene abajo. El rey Salomón, imagínense, acabamos de ver de que el rey Salomón era un hombre que tenía una gran sabiduría de Dios, un hombre que ayudó a mucha gente, un hombre que servía de juez en el pueblo de Israel, un hombre que era prudente, un hombre que era más grande de todos los orientales. Eso era porque estaba en las manos de Dios. Pero hubo un momento en la vida de Salomón donde Salomón se apartó del camino de Dios, hermanos. Escuchen, hermanos, se apartó del camino de Dios. Y quiero, hermanos, que entendamos esto, hermanos. No es Dios que se aparta de nosotros, es que nosotros nos apartamos de Dios. Antes de leer la historia, la segunda parte de la vida de Salomón, quiero que nos vayamos a Isaías 59, versículo 1. Noten cómo dice aquí el profeta Isaías. Dice así. Isaías 59, 1 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades, noten cómo dice, hermano, Isaías 59, versículo 1. Pero nuestras iniquidades o vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, queremos entender, hermanos, y que quede claro esto, que Dios nunca se va a apartar de nosotros. Somos nosotros que nos apartamos de Dios por nuestras iniquidades. Lean el texto. Esto pasó con la vida de Salomón. Salomón, hermanos, se apartó de los caminos de Dios y ahora vamos a ver hasta qué bajeza llegó. Salomón llegó tan bajo después de estar en una gran altura donde Dios lo había puesto. Ahora Salomón llega tan bajo. Y vamos a ver qué es lo que le pasó a Salomón y qué es lo que lo llevó a su caída al rey Salomón, el hombre más sabio del mundo después de nuestro Señor Jesucristo. Noten cómo dice 1 Reyes 10, 14 al 15. Fueron en primer lugar las riquezas. Salomón al principio no había pedido riquezas, sino que sabiduría. Ahora las riquezas lo llevaron a la quiebra de su vida espiritual y de su reino. Noten, hermanos, las riquezas, el amor al dinero, el materialismo. Hermanos, se cree, hermanos, de que existen, hay muchos demonios, pero hay 3 demonios que son los más poderosos en el mundo. El demonio de las riquezas, que se le conoce como Mamón. El demonio del ¿cómo que se llama esto? El demonio de la gula. La gula es un demonio. Y está el demonio del sexo. Estaba leyendo un libro donde decía de que estos 3 demonios son los que están destruyendo a la humanidad. Mamón, el demonio de la gula y el demonio del sexo. El materialismo, la gula, la gente que el diablo la destruye a través de la comida y a través de el sexo libre, todo eso. Ahora, noten lo que a Salomón le pasó. Fue Mamón, el dios de las riquezas, que lo llevó a la quiebra. 1 Reyes 10, 14 al 15. Y el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año, noten, hermanos, era de 666 talentos. Noten, hermanos, los 3 seises, 666 talentos. ¿Dónde vemos este número, hermanos? Lo vemos en Apocalipsis 13:18. El número de la bestia es número de hombre y su número es 666. Y aquí dice que el peso de oro que Salomón tenía de su renta cada año era de 666 talentos de oro. Estamos hablando de oro, hermano. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especies y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra.
Terrible, hermanos. O sea que Salomón tenía muchas riquezas y las riquezas lo extraviaron, hermano. El amor a Mamón. En griego, hermanos, el dios de las riquezas es Mamón, algo así se pronuncia, Mamón o Mamón, sí, así se pronuncia. Era el dios de las riquezas. Cuando dijo Cristo, no puedes amar a Dios y a las riquezas, no puedes amar a las dos cosas al mismo tiempo. Donde está vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. Esa palabra riquezas es del dios Mamón, el dios de las riquezas. Ahora, otra cosa que a Salomón lo llevó a la quiebra es el demonio del sexo. Hermanos, todos sabemos, hermanos, los que hemos estudiado la Biblia, de que el sexo no es pecado. El sexo Dios lo hizo para un deleite, para el santo vínculo del matrimonio. Eso lo dice Génesis. Pero cuando se pervierte este principio, es donde está el problema y está el pecado. Lo que lo llevó a Salomón a la quiebra, ¿saben qué fue, hermanos? El sexo y las mujeres. Terrible, hermanos. La historia dice que Salomón llegó a tener 1000 mujeres y estas mujeres lo llevaron a adorar ídolos. Hermanos, 1000 mujeres. Hermanos, yo tengo una mente bien analítica, me gusta analizar las cosas y algunas veces me concentro en el texto y me clavo en el texto. Y mi mente empieza a trabajar como computadora. 1000 mujeres. Wow, Dios. Y hoy en la tarde estaba meditando sobre este texto. Salomón llegó a tener 1000 mujeres. Y yo se me venía a la mente, ¿será que esta mujer las tuvo al mismo tiempo? ¿O será que una después de otra? Pero dice el texto que fueron 1000 mujeres. Yo creo, hermano, de que por muy promiscuo que un hombre haya sido en esta tierra, no ha habido alguien de que lo haya superado a Salomón. Bueno, no conozco pues hasta la actualidad. Ni siquiera he oído noticias de un hombre que haya tenido más de 1000 mujeres. Terrible. Y Salomón la llegó a tener. Y noten cómo la Biblia describe esto. Está en 1 Reyes 11, versículos 1 al 6. Pero el rey Salomón amó. Noten cómo dice amó. Según la Biblia, ¿a quién debemos de amar nosotros, hermanos? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿A quién debemos de amar? A Yahweh, al gran yo soy, dice la Shema. Pero aquí Salomón, noten qué es lo que dice. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, noten, hermanos, una mujer impía, y a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, estas eran naciones paganas, a las de Sidón, a las Etean, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os alleguéis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700, hermanos, noten cómo dice el texto, y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas. 700 reinas y 300 concubinas. O sea que Salomón no se iba a ir a buscar una mujer fea, hablando físicamente. Era el rey de Israel. Se buscó a las mejores mujeres. 700 reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Ya vamos a ver qué significa esta palabra desviar. Esta palabra tiene un significado. Y el Espíritu Profecía amplía qué significa esta palabra desviar. Y dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, note cómo dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón, noten hasta qué bajo llegó, porque Salomón siguió a Astoret, era una diosa pagana, diosa de los fenicios, diosa de los sidonios,
y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no selló cumplidamente a Jehová como David su padre. Terrible, hermanos. Hasta el extremo que llegó el hombre más sabio del mundo. Llegó a hacerse un promiscuo, llegó a ser un gran idólatra, llegó a adorar ídolos paganos que eran representación de demonio. Terrible, hermano. Ahora, hermanos, el espíritu de profecía explica qué significa la palabra desviar. Es terrible, hermanos, lo que voy a leer. Esta cita, cuando la leí la primera vez, me impactó. El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, llegó a un límite, y voy a decir palabras técnicas, hermanos, para evitar una infracción por parte de Facebook o YouTube. Salomón, hermanos, llegó a un límite de que ya no sentía placer estando con una mujer. Dice el espíritu de profecía que se volvió, nosotros aquí los salvadoreños decimos una palabra para referirnos a eso, se volvió del otro bando. O sea, le gustó su sexo igualitario o una persona que sea igual que él. No sé si me estoy dando a explicar, hermano. ¿Entienden esa palabra? O sea, no puedo extenderme porque ustedes saben cómo están las cosas, una infracción y evitamos eso. Profetas y Reyes, página 41, párrafo 2, dice así. Después de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado el cetro de Israel, Salomón se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros. Noten qué terrible, hermanos. Noten qué terrible. ¿Entienden estas palabras, hermanos? ¿Me las entienden? ¿Entienden qué significa esto? Dice, se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros. O sea, otros lo usaban. Otros hombres lo usaban. Ya saben a qué me refiero, hermano. Quiero que comenten ahí si me entienden lo que quiero decir. ¿Entienden la cita a qué se refiere la sierva del Señor? Terrible, hermanos. Dice, se volvió esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, o sea, carácter de macho, como decimos los salvadoreños, un hombre macho, que se distinga que es un hombre macho, dice. Su carácter, una vez noble y viril, se trocó en enervado y afeminado. Su fe en Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. Hermanos, esto es terrible, hermanos. El rey Salomón se hizo ateo. Después de platicar con Dios cara a cara, el rey Salomón se convierte en ateo. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios, degradaba su vida. La justicia, esta palabra me cuesta pronunciarla, hermanos. La justicia y la magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformaron en despotismo y tiranía. O sea, si es un hombre malo. Noten, hermano, lo usaban otros hombres como instrumento. ¿Saben a qué me refiero? Se acostaba con hombres. Dice que se volvió ateo, se volvió afeminado, se volvió un tirano, un déspota. Y sigue siendo pobre y frágil naturaleza humana. Poco puede hacer Dios en favor de los hombres que pierden el sentido de cuando dependen de Él. Terrible, hermanos, la situación de Salomón. ¿Hasta dónde llegó, hermanos? El diablo usó a las mujeres. Lo más maravilloso y lo más precioso que Dios ha hecho de la creación ha sido la mujer. Y hay que admitirlo. El hombre que diga que no le gusta a una mujer significa que él es del otro bando o tiene un problema psicológico. Pero lo más precioso que Dios hizo de su creación es la mujer. Todas las mujeres son bellas en su esfera y son únicas.
pero el diablo también, hermanos, puede usar a una mujer para hacer caer a los hombres de Dios, hermanos. Saben, hermanos, que la mayoría de hombres de Dios cayeron por las mujeres. La mayoría, qué terrible. El diablo quería hacer caer a través de las mujeres a José. ¿Se acuerdan la historia de José? Inclusive, Adán cayó por la mujer Eva. Saben, hermanos, que Adán pecó a sabiendas porque Eva era muy hermosa y se dio a propósito y a sabiendas porque amaba a la mujer. O sea que el diablo usó a la mujer para hacer caer a Eva. Que dijéramos del rey David, hermanos, la mujer lo hizo caer. Lo que nosotros le llamamos el sexo débil hizo caer al sexo fuerte, que es el hombre. Sansón, hermanos, qué terrible, hermanos. El hombre más fuerte del mundo, Sansón. Una mujer impía lo vino a dominar a Sansón. Por los ojos donde había codiciado a Dalila, una mujer impía, una filistea, esos mismos ojos el diablo se los sacó a través de los filisteos. Mire que el diablo al que mejor le sirve, más mal le paga. Es un dicho sarcástico, pero es una gran verdad, hermano. Entre mejor le sirve uno al diablo le va a pagar mal. Salomón codició con los ojos a una mujer impía y esos mismos ojos el diablo se los sacó. Ustedes conocen la historia de Sansón, quedó ciego. Lo bueno es que al final se arrepintió Sansón. Pero es interesante, hermanos, que la mujer en las manos del diablo, oigan bien, hermanos, el problema no está en la mujer, el diablo usa a la mujer. Y esto lo dice el Espíritu Profecía. El diablo usó a las mujeres impías para hacer caer a Salomón. Y esto lo hizo con los hijos de Dios en Génesis capítulo 6. O sea, siempre, porque, hermanos, hay que aceptarlos, hermanos. Hay que hablar la verdad, hermanos. No debemos de pasar por alto estas grandes verdades. Hay que ser conscientes, hermanos. Hay que ser conscientes. ¿Por qué razón les digo yo esto, hermano? La debilidad de todo hombre, la mayoría, no de todos, porque alguien puede tener la debilidad a otra cosa, por ejemplo, debe ser el licor, la droga, no sé qué. Pero en la mayoría de casos, la debilidad de los hombres es la mujer. El pecado entra por los ojos, la codicia. Mientras que la debilidad de la mujer, bíblicamente se puede comprobar que es el oído. Por eso es que el diablo hizo caer a Eva, porque el diablo la atacó por los oídos. Según el Espíritu por decir, hermanos, las mujeres hicieron caer a Salomón. Noten cómo dice esta cita que les voy a leer, hermanos, es impactante. Está en Patriarcas y Profetas, página 433, párrafo 2, dice: los israelitas que no pudieron ser vencidos por las armas ni por el encantamiento de Madián, cayeron como presa fácil de las rameras. Tal es el poder de la mujer alistada al servicio de Satanás. Ha ejercido para enredar y destruir las almas. Y dice ella, a muchos ha hecho caer heridos, y aún las más fuertes han sido muertos por ella. Y cita Proverbios 7:26. Fue así como los hijos de Seth fueron alejados de su integridad, y se corrompió la santa posteridad. Así fue tentado José, así entregó Sansón su propia fuerza y la defensa de Israel en manos de los filisteos. En esto tropezó también David y Salomón, el más sabio de los reyes, al que por 3 veces se le llamó amado de Dios, se convirtió en esclavo de pasión y sacrificó su integridad al mismo poder hechicero. Hermanos, es terrible cómo Salomón, las mujeres lo llevaron a su caída. Llegó tan bajo como lo describe la cita que leímos anterior, hermano. Hermanos, la pregunta es, y aquí vamos a ver la tercera parte de la vida de Salomón, porque como dijimos al principio que la vida de Salomón consta de 3 partes. Su vida como rey, su vida próspera, su caída, que fueron las mujeres que lo llevaron a la perdición, el sexo, el dios del sexo y el dios de la riqueza, el materialismo.
Ahora vamos a ver la tercera parte de la vida de Salomón, que fue su arrepentimiento, hermanos. Saben, hermanos, que esto es lo más hermoso de esta historia, porque de nada sirve, hermanos, que hablemos de la vida próspera de Salomón, de su caída, si no se paseamos ahí. Hay una tercera parte de la historia de Salomón donde Dios lo alcanzó con su misericordia. Y esto debe ser una enseñanza para nosotros espiritual, hermanos. No importa cuán bajo hayamos caído, no importa lo que hayamos hecho, no importa nuestra vida pasada, si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y nos apartamos de cualquier cosa mala que esté ofendiendo a Dios, vamos a ser perdonados y la misericordia de Dios nos va a alcanzar así como la alcanzó a Salomón. Aunque algunos quizás va a ser demasiado tarde porque otros no van a poder llegar como el hijo pródigo al hogar de su padre. Pero saben, hermanos, yo tengo claro, hermanos, que mientras hay esperanza, y esto lo dice Salomón en su libro, hermanos. Y quiero decirles, hermanos, que el libro de Eclesiastés, cuando ustedes lean el libro de Eclesiastés, van a estar examinando la biografía de Salomón. El libro de Eclesiastés es la biografía de Salomón. Salomón en Eclesiastés describe su vida pasada alejada de Dios. El libro de Eclesiastés fue escrito, y esto te puede corroborar con historia y con comentarios y con el mismo contenido del libro. El libro de Eclesiastés, Salomón lo escribió después de su arrepentimiento. Y el libro de Eclesiastés expresa cómo Salomón describe su vida alejada de Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, que Salomón comprendió que mientras el ser humano tiene vida, tiene esperanza de buscar el perdón de Dios y la misericordia. Ya muerto no, hermanos. Ya muerto, aunque las personas le hagan mil novenarios o 1000 cabos de año o 1000 misas, eso no sirve de nada. Mientras el ser humano tiene vida, podemos alcanzar la salvación y el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Salomón ya viejo se arrepintió de su pecado. Imagínense, hermano. Ya viejo Salomón reconoció su pecado y buscó nuevamente el perdón de Dios. Esto lo dice Eclesiastés 9:4, dice: aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos, porque es mejor perro vivo. Noten qué tremendo como es. Es mejor perro vivo que león muerto. O sea que Salomón dice: yo prefiero ser perro, algo despectivo para los judíos. Yo prefiero ser perro, pero estar vivo. Porque si estoy vivo tengo una esperanza de buscar el arrepentimiento y el perdón de Dios. Y no ser león muerto, porque ¿de qué sirve ser león, el rey de la selva, y estar muerto? Ya no voy a tener oportunidad de salvación ni oportunidad de arrepentirme. Y Salomón dice: hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Y noten cómo dice Salomón en su libro, Eclesiastés capítulo 1, versículo 2 al 3, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón, después de haber experimentado todos los placeres del mundo, hermanos, mujeres, riquezas, deleite, vino, corrupción, ser promiscuo, ser enervado, ser afeminado, etcétera, etcétera, ser esclavo de otros hombres, dice ahora Salomón, comprendió que todo es vanidad, porque él lo experimentó. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Porque Salomón lo dice por él, porque él lo experimentó. Noten cómo dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 8 al 10. Pero aunque el hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Porque la vida de Salomón, hermano, fue una vida de tristeza. Todo cuanto viene es vanidad. Y ahora noten cómo dice en sarcasmo. Esto es un sarcasmo. Dice: alégrate, joven, en tu juventud. Toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia.
porque esto hizo Salomón. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Salomón, hermano, lo dice por él, porque él desperdició su vida. Y noten cómo dice Eclesiastés 12, versículo 1 al 2. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, diciendo, antes de que te hagas viejo y vengan los días malos, jóvenes, hay que acordarnos de Dios hoy que estamos jóvenes, quiere decir Salomón. No desperdiciemos la vida, porque Él lo experimentó. Hermanos, hay un capítulo en el Espíritu y Profecía que habla del arrepentimiento de Salomón. Salomón se arrepintió, ya viejo. La misericordia de Dios lo alcanzó. Porque nunca es tarde, hermanos, para volver a los brazos de nuestro Dios. Nunca es tarde, hermano. Aunque los seres humanos nos condenen, o tu familiar te pueda estar condenando, o aún hasta la iglesia te puede condenar. Pero si nosotros, hermanos, le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos y nos apartamos de eso, alcanzaremos misericordia como lo alcanzó Salomón. Aunque a última hora, pero Salomón se arrepintió y se salvó. Hermanos, Dios me los bendiga. Espero que podamos reflexionar en esta historia muy triste, que Dios, a pesar de lo que somos, Dios nos ama y tiene misericordia para con nosotros. Con el simple hecho, hermano, de estar con vida, es una gran bendición que Dios nos ha dado para que podamos buscar el perdón de Dios cada día y podamos cambiar si en algo hemos fallado en el pasado. Dios les bendiga, hermanos. Espero que este estudio haya sido de bendición para nuestras vidas y podamos extraer una enseñanza espiritual para nuestra vida. Si leemos esta historia, hermanos, no veamos a Salomón, pongámonos en el lugar de Salomón nosotros. Yo cuando leí esta historia, hermano, me recordé en lugar de decir Salomón, yo me ponía ahí mi nombre y hacía la aplicación, decía Rafael. Hermanos, Dios me los bendiga. Gracias a nuestro Dios porque nos permitió presentar esta presentación y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Así que vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Oramos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque nos permitiste conocer tu palabra y aprender de ella. Gracias porque permitiste que esta historia de Salomón se registrara para que nosotros obtuviéramos consuelo, que no importa nuestro pasado, en ti somos nueva creación y en ti hay perdón. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Un saludo desde El Salvador. No se olviden, hermanos, siempre orar por este ministerio y no se olviden de suscribirse al canal. Dios me los bendiga. Amén.